Bien, mis hermanos, bueno, que bien que estamos en la casa de Dios en esta mañana donde celebramos la resurrección del Señor Jesucristo. Le animo para que esta tarde nos acompañe. Estaremos celebrando Santa Cena, y que es uno de los eventos muy especiales para cada creyente, ¿verdad? El Señor Jesús dijo que cada vez que celebremos la Santa Cena es en memoria de Él. Así es que esta tarde le esperamos, le animo para que nos acompañe, que venga a la casa del Señor y que traiga un invitado también. Vamos a buscar el Evangelio de Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 1. Voy a hablar del tema detalles de la resurrección. Detalles de la resurrección. Mateo capítulo 28, versículo 1. Esta es la diferencia que habla la Biblia referente al resto de personas que creen a su manera, ¿verdad?, en las religiones. Sin embargo, el Señor Jesucristo no es ninguna religión. De hecho, Él marca la diferencia en que Él resucitó. El resto de personas que siguen, digamos, a su manera a Dios, pues no hay nadie más que haya resucitado, solamente el Señor Jesucristo. Dice Mateo 28, versículo 1, dice la palabra del Señor: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Vamos a orar. Señor, te damos las gracias por esta mañana que tú nos regalas. Gracias, Señor, en este día domingo, donde celebramos y conmemoramos, Señor, esa fecha y ese evento muy especial, donde tú venciste la muerte, conquistaste, Señor, nuestra salvación, resucitaste para juntamente contigo resucitarnos a aquellos que creemos en tu palabra y en tu misericordia. Señor, obra en cada corazón, fortalece al que está cansado, el que está, Señor, débil. Que tu Espíritu Santo obre en el que está enfermo. Que sea tú, Señor, restaurando las familias, los matrimonios, las finanzas de cada uno de tus hijos. Y así mismo, Señor, nuestros cuerpos, Señor, que podamos tener una mejor salud para servirte. Señor, glorifícate en cada una de nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Pueden sentarse. Hablando un poco acerca de este evento, la resurrección, una de las, hay muchas cosas que han hecho la diferencia. Casi siempre en este evento nosotros nos enfocamos en la mayoría de ocasiones en la tradición. A veces uno se acuerda más en su niñez, se acuerda más de la bulla de estos días, de la religión, de la tradición, de que no hay que comer carne, de que el pescado, que no sé qué, que esto, que lo otro, que hay que guardar, que aquí, pero lo cierto es que a veces nosotros no tomamos en cuenta que todo lo que pasó en ese momento tenía un significado. Todo lo que pasó. Los evangelios narran todos la resurrección del Señor Jesucristo, hablando de los 4 evangelios, pero hoy vamos a hablar un poco sobre algunos de esos detalles específicos que marcaron la diferencia y que eso han hecho que sea algo diferente, por supuesto. Diferente porque cuando nosotros hemos visto que alguien haya resucitado, a excepción de aquellos que Dios resucitó en su momento para glorificarse. Pero el Señor Jesucristo, dice la Biblia, que Él venció la muerte. Dice la Biblia de que Él es las primicias. Es decir, los que en su momento resucitaron antes que Él, Lázaro, el hijo de la viuda de Naín, etcétera, todas esas personas. Cada una de estas resurrecciones son resurrecciones temporales. O sea que esas personas volvieron a morir. Porque
resucitaron, pero para una vida temporal, terrenal. Pero el Señor Jesucristo, que dice la Biblia, que resucitó y con eso venció Él la muerte, y por supuesto de esa manera nos da la vida eterna. Hay una diferencia. Veamos lo que dice el versículo 2, Mateo 28, versículo 2. Bueno, versículo 1, mire, pasado el día de reposo. ¿Cuándo es el día de reposo? El día sábado. El día sábado. Los adventistas siempre están diciendo, no, que el Señor Jesucristo no resucitó el domingo, pero ellos niegan, ¿verdad? Pero nosotros no nos vamos a meter en ninguna de estas discusiones. Pero la Biblia enseña que al amanecer, dice, del primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? El día domingo. Entonces hágase la pregunta, ¿por qué la iglesia cristiana se reúne el día domingo? No vamos a entrar en desavenencias, en discusiones, en que mire que el día sábado, porque yo le decía, hay quienes dicen, no, es que el sábado es el día del Señor. Pero la Biblia dice que el Señor Jesucristo, hablando del que el primer día de la semana es el día que resucitó. Entonces, ¿por qué la iglesia cristiana se reúne el día domingo? Por eso. Porque el Señor Jesucristo resucitó en el primer día de la semana, o sea, el día domingo. No solamente eso, sino que cuando se habla del libro de Hechos de los Apóstoles, se menciona que la iglesia, primero los discípulos, después que Cristo resucitó, y luego la iglesia primitiva, que se habla en Hechos de los Apóstoles, se acostumbraba a reunir el día domingo, el primer día de la semana. Entonces a veces la gente dice, no, es que el domingo no, es que... Pero lo cierto es que el Señor Jesucristo resucitó ese día. Nosotros nos llamamos cristianos, o sea, seguidores del Señor Jesucristo, imitadores del Señor Jesucristo. Entonces, nosotros nos reunimos ese día. No es el único día. Nosotros no, eso no nos impide reunirnos cualquier otro día. Pero ese es el detalle que a veces nosotros debemos de conocer. Entonces, el primer día de la semana, veamos lo que dice Hechos 27, Hechos capítulo 20, versículo 7. Se lo voy a leer por cuestiones del tiempo. Mire, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Es decir que en aquel momento ya la iglesia se reunía ese día. Pero estamos hablando, ¿cuáles son los detalles de la resurrección del Señor Jesucristo? El primer día de la semana, resucita el Señor Jesús. Y dice que ese día, estoy ahora en Mateo 28:1, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Que la Biblia dice que estas mujeres, no solamente ellas, sino habían otras mujeres que formaron o que determinaron un papel bien importante en el ministerio del Señor Jesús. Si nosotros nos vamos un poco y observamos de manera detallada, la mujer tiene un papel bien especial. La Biblia nos menciona que jugaron un papel determinante en el ministerio del Señor Jesús, cuando de alguna manera ellas a través de su servicio a Dios, ellas a través de su fidelidad a Dios, al Señor Jesucristo, porque cuando nosotros vamos detallando, hay muchos otros ejemplos de mujeres que siguieron y sirvieron al Señor Jesús, pero ellas porque el papel de la mujer, por su calidad de que se entrega completamente a lo que hace, si hablamos del hogar, si hablamos del matrimonio, si hablamos de la maternidad, si hablamos de que en su mayoría, no estoy diciendo que la mujer no tenga errores, no cometa errores, pero estoy diciendo que por naturaleza es un poco más entregada a lo que hace. Entonces estas mujeres dice que fueron a ver el sepulcro, que cualquiera hubiera dicho, ¿verdad? ¿Y para qué vamos a ir? Pero ellas dijeron, vamos a ver. Y ellas no lo hicieron con el hecho de decir, a ver qué es lo que ha pasado, sino, vamos a ver
para recordarlo. Vamos a ver para estar ahí cerca de Él, porque ellas siempre estuvieron cerca del Señor Jesús, sirviendo con oraciones, con ofrendas, con su servicio, su tiempo al Señor. Entonces ellas dijeron, vamos a ver, porque nosotros siempre estuvimos cerca del Maestro. Fueron a ver, dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto. La Biblia menciona que los terremotos forman o tienen varias menciones. Hubo un gran terremoto cuando el Señor Jesucristo también estaba entregando la vida. Veamos lo que dice Mateo 27, 54. Ahí cerquita donde estamos. Mateo 27, 54. Mire lo que dice. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. El terremoto, el cual la Biblia dice que se menciona, era una señal para demostrar que el mundo no iba a volver a ser el mismo, porque si nosotros analizamos, cada vez que ha habido un terremoto, si yo que tengo un poquito de recuerdo y más de algunos de los que estamos acá, esos eventos que son eventos naturales, ¿verdad? También Dios los utiliza para marcar una fecha específica, para marcar un detalle específico, para recordar que Dios está por sobre todas las cosas, que Dios es el que maneja el mundo a su forma de querer hacerlo. Pero también marca que el Señor Jesucristo, cuando entregó la vida, la tierra tembló. Tembló cuando entregó la vida. Se menciona en el versículo 2, y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Es decir, que esto me llama la atención y me hace recordar que también hubo un terremoto cuando Él resucitó. Entonces, esto nosotros decimos, ¿verdad? ¿Qué es lo que mueve a las personas? Mire, hay gente que no le tiene temor a nada. No le tiene miedo a los errores de su vida, no le tiene miedo a su pasado, no le tiene miedo a equivocarse, no le tiene miedo a las cosas que ve, a la oscuridad. Hay gente que sí le tiene mucho miedo, hay gente que deja las luces encendidas toda la noche porque tienen miedo, porque andan en oscuridad. Pero eso no es algo determinante en muchos, pero el hecho de que a veces la gente le tiene más miedo a los terremotos. Entonces, de alguna manera hay gente que dice, mire, yo no le tengo miedo a nada, no vaya a ser que comience a temblar porque sale corriendo. O se desespera, no hay que hacer. Entonces, para que nosotros veamos, Dios determina que la tierra se mueva de tal manera que la gente recuerde ese suceso. Que quien estaba muriendo y que estaba resucitando en este momento no era cualquier persona, no era alguien más, era el mismo Señor Jesucristo. Dice la Biblia, cuando en los tiempos posteriores a la tribulación, es decir, finalizando la tribulación, cuando el Señor Jesucristo viene por segunda vez a este mundo, habrá otro terremoto. La Biblia se menciona que van a haber terremotos, guerras y rumores de guerras. Pero este que se menciona, que por cierto lo menciona Zacarías 14:4, Zacarías 14:4, este se menciona para demostrar que aquel que en su momento resucitó y la tierra tembló, cuando regrese a la tierra va a volver a temblar la tierra. Vemos lo que dice Zacarías 14:4. Zacarías 14:4. Miren lo que se menciona allí. Y se afirmarán sus pies en aquel día
sobre el monte de los Olivos, que está enfrente de Jerusalén, al oriente. Y el monte de los Olivos se partirá por en medio hacia el oriente y hacia el occidente, haciendo un valle muy grande, y la mitad del monte se apartará hacia el norte y la otra mitad hacia el sur. Entonces, esta es una mención de cuando el Señor Jesucristo viene a la tierra por segunda vez, obviamente después del tiempo de la tribulación, y el Señor Jesús aparece para juzgar a las naciones, a todos aquellos que le negaron, a todos aquellos que no quisieron creer en Él, a todos aquellos que no le pusieron atención a todo el sacrificio por toda la humanidad. Entonces, se vuelve a mencionar un terremoto. Claro, Apocalipsis dice, habla de varias ocasiones que va a temblar la tierra, pero ninguno como este, porque eso va a hacer que llame la atención de todo el mundo y que la gente vea el motivo por el cual la tierra está temblando. Porque si nosotros nos vamos a la Escritura, dice la Biblia que por el motivo de que el Señor Jesucristo resucitó, la tierra tembló. Y ahora que menciona Zacarías, por el motivo que el Señor Jesucristo vuelve a la tierra, va a volver a temblar. Y por lo general, no considero yo que sea un movimiento muy suave. No lo considero. De hecho, tiene que llamar la atención. Y para que llame la atención, tiene que ser bastante fuerte y determinante para que la gente ponga atención. Porque la Biblia dice, y verán aquel que traspasaron. Entonces ahí donde nosotros decimos, ¿verdad? Los terremotos son parte de lo que Dios también utiliza para hablarle a la humanidad, para hablarle a las personas. Entonces se menciona otro detalle. Veamos lo que dice. Vámonos a Mateo 28, versículo 2. Y hubo un gran terremoto porque un ángel del Señor descendiendo del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Otro detalle. Los ángeles forman parte bien especial en la vida del Señor Jesús. Los ángeles estuvieron presentes desde cuando se anunció que el Señor Jesucristo iba a nacer. Cuando le hablan a María, cuando le hablan a José, le ponen el nombre los ángeles, pero también cuando el Señor Jesús nace, dice que los ángeles le adoraban. Además de eso, ¿verdad? Que la Biblia menciona que ellos estuvieron presentes en su ministerio. En otra ocasión, cuando dice la Biblia de que el Señor Jesús iba a iniciar su ministerio, dice que Él fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado. La tentación del Señor Jesús se menciona como inicio de su ministerio público. A partir de allí, el Señor Jesús comenzó públicamente a predicar el Evangelio. Entonces, cuando se menciona también que el Señor Jesús fue tentado y luego que terminó todo lo de la tentación, porque el Señor Jesús rechazó a Satanás, le habló a través de la palabra del Señor, dice que después, dice que los ángeles le servían. Eso nos recuerda, ¿verdad? Que ellos estaban siempre con Él. Se menciona también cuando el Señor Jesús más adelante dice que en el huerto de Getsemaní estaba Él en un momento bien difícil, porque Él le clama al Padre y le dice: Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú dices. Entonces en ese momento dice la Biblia de que Dios no respondió nada. Hubo un silencio. Entonces el Señor Jesús, por supuesto, Él estaba comprendiendo que el Padre no estaba considerando que el plan que se había diseñado muchísimo antes se echara a perder. Pero dice la Biblia que un ángel apareció en ese momento cuando Él estaba orando y que derramaba, dice, como gotas de sangre de su sudor. El Señor Jesús, entonces, dice que apareció un ángel
para reconfortarle. O sea que los ángeles siempre tuvieron un apartado bien específico. Fíjense bien que los ángeles no reciben adoración, son mensajeros y aparecen en la vida de los hijos de Dios cuando uno menos lo espera, porque usted sin darse cuenta a veces no sabe y a lo mejor ha estado cerca de uno de ellos, pero ellos son mensajeros. Entonces los ángeles formaron parte bien especial en el ministerio del Señor Jesús y más en su resurrección. Dice que este ángel aparece, remueve la piedra y se queda allí, sentado sobre esa gran piedra, gran roca, esperando, ¿verdad? Y la Biblia determina que no pudo haber sido una persona. El versículo te dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. ¿Dónde usted va a ver a alguien de ese tipo de vestimenta? Entonces no existe duda. Y las mujeres que llegaron a ver el sepulcro se asombraron y dijeron, ¿y quién es este? Porque vean lo que dice, su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, o sea, de miedo de los ángeles, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No sé qué pasó, pero algo tuvo que haber sucedido para que los que estaban aguardando allí el lugar, supuestamente cuidando que nadie se llevara el cuerpo del Señor Jesús, se quedaron paralizados al ver el ángel, al sentir el terremoto, al ver que el ángel remueve la piedra con facilidad y se queda sentado sobre ella. Entonces ellos quedaron paralizados. Claro, si yo le digo de que cuando Dios en el Antiguo Testamento mandó a librar a su pueblo en muchas ocasiones a través de un ángel, se mencionan muchos casos donde Dios los manda a cumplir una misión específica. Pero miren lo que dice, versículo 4. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Entonces este ángel no solamente había sido dejado para remover la piedra, no solamente era para que temblara la tierra, sino que también para que les dejara un mensaje a estas mujeres. Y les dijera, ustedes buscan al que fue crucificado, pero ya resucitó. Él no está más aquí. Es más, si ustedes quieren comprobarlo, pueden ver adentro, ¿verdad? Entonces él estaba para anunciar y recordarles y recalcarles que el Señor Jesús ya les había dicho que él moriría, pero que resucitaría al tercer día. Entonces ayer platicaba con alguien y hablando un poco de estos detalles decíamos, mire cómo era la vida de los discípulos. Cuando los discípulos fueron llamados por el Señor Jesús les dice, venid a mí, yo os haré pescadores de hombres. Y ellos dejándolo todo, dice la Biblia, le siguieron. Pero sabe que en muchas ocasiones el Señor Jesús le hablaba a los discípulos, les hablaba a veces por parábola, pero a veces les hablaba así de una manera literal. Pero ellos siempre lo entendían todo de una forma terrenal. Había cosas que ellos no las captaban. Como cuando usted se pone a hablar con alguien de un lenguaje técnico. Por ejemplo, los médicos tienen un lenguaje técnico a ciertas enfermedades, a cierto comportamiento, a cierto padecimiento o algún procedimiento que van a hacer, tienen palabras técnicas. Lo mismo cada profesional en su área tienen palabras técnicas que solamente ellos o los que están en el área van a entender. Entonces, el Señor Jesús, cuando hablaba a sus discípulos, a veces les hablaba con un lenguaje que los discípulos se quedaban preguntando, ¿y qué habrá querido decir? Pero cuando el Señor Jesús les dijo, porque el Hijo del Hombre va a ser molido, torturado y al final crucificado,
pero resucitará al tercer día. Eso los discípulos se quedaron como que a saber, ¿verdad? Yo no sé si le ha pasado a usted, pero hay personas bien distraídas. Hay personas bien distraídas y hay personas que son lo contrario. Hay personas que no han llegado a tiempo cuando está escuchando la plática y rapidito capta la idea. Hay otros que están enfrente y que dice, jefe, que vas a hacer tal cosa y vas a ver aquí. ¿Cómo me dijo? Espéreme, voy a anotar. Vas a ir a tal lugar. Entonces les cuesta captar. Los discípulos, yo considero que muchas veces ellos, algunos eran distraídos, otros estaban en otras cosas y otros decían, pues, ¿qué habrá querido decir? Lo escuchamos bien, pero no lo entendimos. ¿Qué habrá dicho? Algo bueno habrá dicho. Pero nunca captaron eso. Entonces el ángel les dice, ¿se acuerdan ustedes que él mencionó que iba a resucitar? Veamos lo que dice el versículo 6. No está aquí, aquí está hablando el ángel, no está aquí, pues ha resucitado como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Estas son palabras del ángel. Versículo 7, estoy en Mateo 28, 7. E id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis. He aquí, os lo he dicho. Entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo, fueron corriendo a dar las nuevas a sus discípulos, y mientras iban a dar las nuevas a sus discípulos, mire qué pasó. He aquí Jesús les salió al encuentro diciendo, salve. Y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. Entonces hay otra de las cosas que tenemos que entender. El Evangelio de Juan, entre todas las palabras que el ángel está mencionando, les dice, él dijo que iba a resucitar. Si ustedes quieren, pasen y vean dentro del sepulcro. Vámonos al Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 5. Juan capítulo 20, versículo 5. Cuando está el ángel recordándoles esto a las mujeres, miren lo que dice. Aquí habla, fíjense bien, el Evangelio de Juan en este capítulo está mencionando que las mujeres fueron, avisaron a los discípulos y regresan corriendo, dos de ellos, entre ellos Juan y Pedro. Pero dice de que llegando apresurados, entraron al sepulcro. Y vean lo que dice el versículo 23. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. Y bajándose a mirar, vio los lienzos puestos allí, pero no entró. Luego llegó Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos allí y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Aquí hay otro detalle, y esto no quería saltármelo. ¿Sabe que todo esto demuestra? Usted haga de caso que hay alguien que está enfermo en su casa. En los tiempos bíblicos, acuérdense que la vestimenta que ellos utilizaban era de ese tipo. Al Señor Jesús dice que cuando fue crucificado, dice que lo envolvieron en lienzos y también su cabeza, y que ahí posteriormente donde tenía que poner las especies. Y eso es lo que pasaba acá entonces. Pero cuando usted va y visita a alguien, usted va y dice, este es mi pariente y está enfermo. Y si necesita que usted le ayude a levantarse, usted, obviamente, si es necesario cambiar todo lo que tiene su cuerpo, su ropa, usted va y la pone por otro lado. Pero acá la Biblia dice que todo esto pareció mejor, o más bien, como que el mismo Señor Jesucristo, no es que como, sino que el mismo Señor Jesucristo se levantó, como cuando usted se levanta de dormir. Usted, supongo que arregla donde ha dormido. Esa cama, esa hamaca, la dobla por lo menos, la guarda.
La vez pasada alguien me decía, mire, con este gran calor, yo en el suelo duermo, me dice. ¿Quién podrá dormir en el suelo? Más de alguno. Hay quien dice, se duerme mejor en el suelo. Pero el caso es que aquí se menciona que toda su ropa, vea lo que dice, y luego Simón Pedro tras él y entró en el sepulcro y vio los lienzos puestos ahí. Y detalle interesante, y el sudario que había estado sobre la cabeza de Jesús, no puesto con los lienzos, sino enrollado en un lugar aparte. Entonces eso demostraba a los discípulos que el Señor Jesucristo se había levantado. O sea, que no llegó alguien y que le quitó los lienzos, sino que Él mismo se levantó, los pone por un lado, los pone por otro lado. Vean versículo 9, 8, Juan 28. Entonces entró también el otro discípulo que había venido primero al sepulcro y vio y creyó. Y una de las pruebas que es bien determinante es que al principio las mujeres estaban bien preocupadas porque decían, pero si vamos al sepulcro, ¿y quién nos va a ayudar a remover la piedra? Porque la idea de ellas era, según lo que también se ha determinado, era llegar y poner perfumes sobre el cuerpo del maestro. De hecho, se volvió una situación en donde cuando los religiosos vieron que el Señor Jesús había resucitado, ellos dijeron, bueno, paguémosle entonces a los guardas, a los que estaban allí, para que no digan nada de lo que pasó, no hablen del ángel, no hablen del terremoto, no digan nada. Es más, y que digan que los discípulos de él vinieron y se llevaron el cuerpo. La idea era tapar toda la realidad. Entonces ellos quisieron ocultarlo, ¿verdad? Pero los lienzos y el sudario estaban allí. Entonces estas prendas, que eran prendas personales, eran la prueba de que él también ya no necesitaba esas prendas. Y a partir de allí el Señor Jesús, cada vez que se les apareció a los discípulos, se les apareció con las mismas ropas, los mismos atuendos que en su momento se menciona que el ángel tenía, el ángel que removió la piedra. De la misma manera. Entonces eso nos hace recordar que otro detalle de la resurrección es que exclusivamente después de resucitar, el Señor Jesús ya no necesitó nada terrenal. Y eso nos recuerda a nosotros de que el creyente ya no va a necesitar nada después de pasar a la vida eterna junto al Señor Jesucristo. Ya no va a necesitar nada. Ahí se nos va a acabar todas aquellas preocupaciones del día a día. El trabajo, el esmero, y que mire que mañana hay que otra vez ir a batallar con el tráfico. Ahí se le termina. El Señor Jesús demostró que al vencer la muerte, al darnos la resurrección, porque al haber resucitado Él, entonces Él nos da una nueva vida con Él. Veamos lo que dice la carta a los Efesios capítulo 2 versículo 4. Efesios 2, 4. Recordemos que el ángel mencionó en otro de los evangelios cuando ya el Señor Jesús estaba ascendiendo a los cielos. Cuando Él estaba ascendiendo, el ángel les dijo a los discípulos, ¿por qué miráis hacia el cielo? Porque el Señor Jesús comenzó a ascender. Eso fue 40 días después de haber resucitado. El Señor Jesús iba ascendiendo a los cielos después de haberles dado la gran comisión a los discípulos. Y el ángel les dice, ¿por qué estáis mirando hacia el cielo? Ese mismo Jesús que habéis visto, así mismo volverá. Se fue hacia el cielo, volverá nuevamente del cielo. Veamos lo que dice Efesios 2:4. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros
muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. Versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. ¿Qué es lo que pasó cuando el Señor Jesús entregó la vida, resucitó y a los 40 días después de que resucitó, que se le siguió apareciendo a los discípulos, pero después de esos 40 días ascendió a los cielos? ¿Qué es lo que pasó con el Señor Jesucristo? Dice que se sentó a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque yo hablaba hace unos días y les mencionaba que la Biblia dice que a Él es dado todo honor y toda gloria. Pero acá dice que Él, en el versículo 6, y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Usted dice, pero eso no ha pasado. Nosotros no nos hemos muerto. Pero la Biblia lo da como algo hecho. O sea, como algo que así va a pasar. Que no ha llegado para nosotros, pero que así va a suceder. Que así sucedió ya con aquellos que están en la vida eterna con Dios. Así pasó ya con ellos. Así va a pasar con nosotros. Pero eso nos determina que su resurrección es el principio de la salvación de todos nosotros. Allá en la primera carta de los Corintios, ya con esto finalizo, dice la Biblia de que si no hubiese resurrección, entonces nuestra fe y nuestra salvación sería vano. Es como que no existiera. Si no existiera, sin embargo, la Biblia dice que por su resurrección nosotros tenemos salvación. Esos detalles que nosotros vemos, ¿verdad? Que de repente, porque hoy en día la gente está viendo que de repente tiembla, que de repente hay guerras, que de repente hay... Pero esos detalles no se nos pueden olvidar a nosotros. Cuando el Hijo de Dios murió, pero más adelante resucitó. Y cuando la Biblia dice de que todo eso se ha cumplido y se seguirá cumpliendo hasta el final de los tiempos, ¿cómo nosotros no estaremos más interesados en estar cerca de Dios si vemos que todo se está cumpliendo? ¿Para qué está la Biblia? Dice el Evangelio de Juan, allá al final del Evangelio de Juan, dice que todos los milagros que el Señor Jesús hizo no hubiera sido suficiente en los libros del mundo para registrar todos, cada uno de ellos. Pero nosotros somos un milagro también. El Dios ha hecho en nosotros una nueva creación a través del Señor Jesucristo. ¿Y para qué nos ha llamado? Para que llevemos las nuevas de salvación a todo el mundo. Démosle un aplauso, Señor. Vamos a orar. Gracias, Padre, te damos esta mañana que tú nos das esta palabra, Señor bendito. Gracias, Jesús, porque nos das la bendición de buscarte. Nos das la oportunidad de estar en tu casa, Señor. Te pedimos el perdón de nuestras faltas y que bendiga, Señor, el culto de las 4 de la tarde. Bendice, Señor, esa santa cena la cual celebramos para honra y gloria tuya. Vamos a cantarle al Señor. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Tu amor es grande, tu nombre es bueno, fiel a tus promesas, fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel. Fiel hacia mí. Yo sé que tú eres fiel, solo tú eres fiel. Cristo, tú eres fiel. Fiel hacia mí. La 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 la.
la. Fiel hacia mí. Gracias, Padre, por esta mañana que tú nos das. Bendice, Señor, y regresa a nuestros hogares. Bendice el culto de las 4, esa Santa Cena, Señor, la cual ponemos en tus manos. Danos esa paz, esa bendición y esa protección que solamente viene de tus manos. En el nombre de Cristo Jesús oramos y lo pedimos. Amén. Démosle un aplauso, Señor, mis hermanos, que el Señor les bendiga. No olvide, por la tarde le animo que nos acompañe y que traiga un invitado a la casa del Señor.